Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a representar el tercer vídeo de este bloque de 4 que vamos a hacer sobre dibujo técnico, centrándonos en perspectiva, tanto isométrica que en los dos vídeos anteriores, como en este y en el siguiente, que serán para perspectiva caballera. Es un nivel muy básico, para un nivel de secundaria, y lo que vamos a hacer es comenzar viendo de qué estamos tratando en caballera, por qué se diferencia de la isométrica. Bueno, pues en caballera nosotros lo que tenemos son dos ejes que van a formar 90 grados y uno distinto. Ese eje tenemos diferentes combinaciones y hay diferentes posibilidades de angular este eje Z. Sin embargo, lo más común es que si este son 90 grados, los 270 grados hasta terminar esos 360 de la circunferencia completa que tenemos, lo dividamos por la mitad de forma equidistante, con lo cual nos quedaría 135 grados a cada uno de los lados del eje tanto X como Y. Bien, ¿cómo se forma esto? Podemos hacerlo con un transportador de ángulos, pero yo recomiendo que evitéis lo que es el tipo de usar reglas para lo que no es imprescindible. Las reglas, tenemos muchos tipos de reglas, algunas no son las indicadas. Tenemos reglas con un bisel, reglas con escalón, que están diseñadas para tinta, no para trabajar con lápiz. Desechad esas reglas porque no sirven para hacer dibujo técnico de calidad y de precisión con este tipo de perspectiva, donde además las líneas que se pueden formar pues son muy numerosas. Por supuesto, la mina del lápiz, una 2H, con mínimo una HB, no menos de eso, porque si no, cuando vayamos pasando la regla, se nos va a emborronar totalmente el folio. Bueno, pues vamos a partir de nuestro prisma que tenemos aquí, que es aquí tenemos la planta, tenemos el alzado, tenemos el perfil derecho y tenemos nuestros ejes. ¿Cómo vamos a colocar nuestros ejes con las reglas? Bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar nuestra escuadra, tal y como lo estáis viendo, formando nuestros ejes X e Y que forman 90 grados, y luego vamos a colocar el eje colocando el cartabón, como estáis viendo, con nuestro ángulo recto simétrico al que hayamos puesto antes de la escuadra, y luego colocando uno de los ángulos a 45 grados de la escuadra alineados con uno de los catetos de la escuadra alineados con uno de los catetos de nuestro cartabón. De esta forma se nos sumaría estos 90 grados a estos 45, nos formaría 135 grados entre el eje Z nuevo que vamos a dibujar y nuestro eje Y que hemos hecho. Lo podríamos hacer también con el eje X y sería de la misma forma, de forma análoga. Bien, a partir de aquí, nosotros vamos a escoger un plano de verdadera magnitud. Estamos trabajando en esta ocasión todavía sin coeficiente de reducción, lo que significa que las medidas las voy a tomar de forma natural. Si tienen 5 centímetros 5, si tienen 4,3, 4,3. De hecho, os recomiendo que las medidas las toméis con compás, no tomarlas con la regla, porque tenemos error de paralelaje, tenemos error de que si la punta o la mina del lápiz es más gordita o menos, nos separamos más o menos, inclinamos el lápiz lo que no debemos, con lo cual ahí vamos a cometer errores. Con el compás no deberemos tener este tipo de precauciones. Todo lo que nosotros dibujemos en este plano se va a ver en verdadera magnitud, lo que significa que los círculos van a ser círculos y las dimensiones van a ser subdimensiones, correctas y reales. Tened en cuenta que lo que estamos dibujando, siempre lo digo, es una figura espacial, una figura con volumen, pero lo estamos dibujando en un plano. Estamos dándole una sensación de profundidad que un plano bidimensional, un papel, no tiene. Bien, pues nosotros transportamos nuestro, en este caso alzado, que es la que yo recomiendo, la parte más compleja es la que deberíamos de representar en verdadera magnitud. En este caso, por ejemplo, el alzado, lo representamos tal cual, con las medidas exactas que tuviera. Aquí, posteriormente, esto está dibujado, aunque no aparece aquí el hueco, simplemente porque forma parte del eje, luego se puede borrar. Por supuesto, las líneas las trazamos con mucha delicadeza para que nos sea fácil luego borrarlas y no nos afecte ni se nos ensucie el dibujo. Bien, a partir de aquí representaríamos rápidamente, paralelamente al eje Z, por cada uno de los vértices que hemos sacado de nuestra vista de alzado, sacaríamos líneas paralelas. ¿Y con qué dimensión? Bueno, pues ¿con qué dimensión la vamos a sacar? Con la dimensión de profundidad que corresponda. Es decir, si yo tengo esta dimensión y esta es su profundidad, pues esa es la que yo le daré. Yo hago una línea más larga y luego con el compás tomo esta dimensión y me la traigo para acá. Tened en cuenta que no está dado, las pistas no tienen medidas, lo que significa que si vosotros vais a hacer el ejercicio en casa, cada uno le va a dar sus medidas.
Entonces, por eso aquí en el dibujo no la represento con medidas. Cada uno le cogería sus medidas, tomaría su compás, la transportaría sobre los segmentos correspondientes y con eso dejaríamos totalmente lista la pieza. Bien, una vez que terminamos con todas las medidas en los extremos, en estas esquinas, en estos vértices que nos han salido, volvemos a repetir el trazado de cierre de nuestro alzado para darle la tapa frontal a nuestra figura. Luego esta tendría, digamos que el alzado posterior y el alzado anterior. Este alzado anterior lo tendremos más cerca del observador, que somos nosotros, que estamos en la parte positiva del eje Z, y la cara anterior, la cara posterior, perdón, sería la que encontraríamos al final, que es con la que nosotros empezamos a dibujar. Tened en cuenta que nosotros este punto de nuestra pieza, que sería el correspondiente al más alejado de la planta, sería el que colocaríamos en el punto donde se cortan esos tres ejes, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí la figura la tenemos completa. Esta línea discontinua que corresponde a este hueco, esta línea discontinua que corresponde a este vértice, que no se vería, no se correspondería con nada arriba, luego existe pero no se ve, y esta que no aparece en discontinua porque aunque habría una línea discontinua correspondiente a este, esa línea discontinua se vería tapada por esta otra línea de este vértice que sí sería continua. Por lo tanto, predomina la continua. Y tal cual lo representaríamos aquí. A partir de ese momento, eliminando todo lo que sobra, pues nos quedaría directamente el volumen limpio. En caso de que os pida la línea discontinua, pues antes de borrar, simplemente trazad en discontinuo, apretad un poquito el lápiz, marcando la línea discontinua, hasta que cerréis la caja en la posición que hemos visto antes. Es decir, volvemos a hacer todas estas. Esta sería vista, esta sería discontinua, esto hasta aquí sería discontinuo, todo esto sería discontinuo, todo esto sería discontinuo, esta se borraría porque no pertenece a la pieza, y este segmento de aquí y este segmento, este sería completo discontinuo y este sería visto solamente el hueco que permite la vista de nuestro eje, la paralela a nuestro eje Z. Desde aquí en adelante también sería discontinuo. Y por supuesto, estos dos de arriba también serían discontinuos. Bien, dicho esto, ¿cómo trabajamos con coeficientes de reducción? Bueno, pues los coeficientes de reducción simplemente es una forma de dar un aspecto más visual, más cercano a como el observador ve con su propia visión. Entonces lo que hacemos es intentar que esa medida que nosotros hemos tomado real en el eje perpendicular al plano de la verdadera magnitud, en ese eje Z, pues la vamos a distorsionar un poquito para que se parezca un poco como nosotros vemos, porque nosotros vemos de una forma cónica. Bueno, pues os recomiendo que no uséis la calculadora. Veréis en algunos tutoriales, veréis en algunos profesores que todavía recomiendan el uso de calculadora. Yo no lo recomiendo, y no lo recomiendo porque voy a cometer un error de cálculo y un error gráfico. El error de cálculo, ¿por qué? Pues porque cuando vosotros tenéis que marcar un número que os aparece, por ejemplo, 4 tercios y aparece 1,33333 de forma indefinida, ¿cuántos decimales tomamos? ¿Cómo medimos 1, con tantas divisiones sobre una medida en una regla que viene acotada en milímetros? Bueno, pues para evitar ese tipo de cuestiones vamos a hacerlo por un método gráfico. Y el método gráfico es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo que vaya a preferirlo. Se trata simplemente de que si mi coeficiente de reducción es 3/4, lo que estoy haciendo es multiplicar todas las magnitudes por 0,75. Pero lo puedo hacer gráficamente. Y con esto simplemente tomo una medida con el compás, la que yo quiera, y la voy a repetir en tamaños iguales. Si yo abro el compás una cantidad, la distancia que sea, me da igual, pero no cambio la medida hasta que termine el proceso. Bueno, pues si yo sobre el eje Z tomo 3 unidades correspondientes al numerador de mi coeficiente de reducción y en el eje vertical, o podríamos hacerlo en el otro dependiendo de dónde se encontrara la deformación, tomara estas 4 que aparecen abajo, lógicamente este ángulo que nos va a aparecer no es a 45 grados, sino que está deformado. Bueno, pues este ángulo, esta proyección, nos indica cómo se va a reducir esa línea. Bueno, vamos a ver para qué sirve esto. Nosotros vamos a tener la pieza, vamos a dibujar, como hemos hecho antes, nuestro alzado. Fijaos que ahora, como lo he puesto en rojo, se ve claramente que la parte negra corresponde al eje, no a la pieza. ¿Y ahora qué vamos a dibujar? Bueno, pues ahora vamos a dibujar la profundidad, es decir, la paralela al eje Z. ¿Y qué vamos a hacer en la paralela al eje Z? Bueno, pues yo me voy a llevar esta dimensión, que es la profundidad en el eje Z, me la voy a llevar a este plano en verdadera magnitud. Y sería hasta aquí. Y eso me lo llevo con el compás, no lo mido. Directamente me llevo con el compás esa medida, con un trazo hasta donde corta la línea discontinua. Y ahora me la proyecto hacia el eje Y, hacia el vertical, hasta aquí. Y obtengo ese punto que aparece ahí. ¿Y ahora qué hago con ese punto? Pues con ese punto hago una paralela
a esta que he hecho anteriormente, que es la línea que me reduce 4 unidades a 3. De tal manera que yo voy a reducir proporcionalmente un 75% esa magnitud si en vez de darle esta altura le doy la que me aparece aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Bueno, pues lo vamos a ver así. Cuando yo coja esta superficie, acabo de reducir su profundidad en un 25%, quedándome con el 75% restante, que es este 3/4. Bien, pues este segmento de aquí correspondería a esto. Esta superficie sería esta azul. A partir de aquí, pues lo que hacemos es lo mismo de antes. Por cada uno de los vértices nos trazamos nuestra paralela al eje Z. Y ahora, ¿qué dimensión nos llevamos? Pues nos llevamos la que hemos visto hasta aquí. Si yo tengo este vértice, pues ahora cerraré la figura trazando por este punto una paralela al eje vertical hasta aquí. Lo mismo para este, lo mismo para este, lo mismo para ese. Cierro por paralelas y la figura que me queda finalmente es esa. Y ahora, a partir de aquí, ¿qué me quedaría por hacer? Pues lo mismo de antes. Toda la parte que queda vista va a línea continua. Tened en cuenta que el contorno exterior siempre es visto. No se puede poner discontinuo nada que esté en el contorno, porque el contorno siempre lo vemos desde fuera. Y la parte que no veamos, que es la que nos tapa la propia pieza, los huecos, las partes ocultas, si existe una especie de torreón, de saliente de la pieza, pues lo que queda detrás quedará sin poder verse, quedará en discontinuo, en oculto. Y una vez que lo eliminemos, podemos comparar cómo se dibuja la misma pieza sin y con coeficiente de reducción. Esta parece un poquito más deformada y comparándola con esta, pues para nuestra forma de ver, esta nos parece más coherente. Y por eso se usa el coeficiente de reducción. Hay muchos, lo tenemos en 1/2, 3/4, 3/5 en un momento determinado. Os lo van a decir, no preocuparos, pero en principio va a ser un dato conocido. Y a partir de ahí el dibujo va a salir mucho más sencillo. Bien, pues en el siguiente tutorial vamos a ver el último vídeo de este bloque, donde vamos a abordar cómo se hacen las circunferencias en un plano distinto al de la verdadera magnitud. Gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.